Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Soy su servidor, Francisco Javier Malacaracos, que en esta ocasión se nos dio la idea de hacer editoriales también platicados a través de los videos y no solamente los editoriales escritos. Y quisimos iniciar con un tema muy interesante, que es las encuestas que el día de hoy, que es viernes 17 o 18 de mayo, aparecen en algunos medios, y el explicar por qué, a mi humilde juicio, pueden carecer de credibilidad o por lo menos de lógica. En la ciudad de León, Guanajuato, la señora Bárbara Botello informa en sus encuestas que se encuentra prácticamente en un empate técnico con el ingeniero Miguel Ángel Salín Ale. Aquí la pregunta es, cuando que estamos hablando del municipio, que es la cuna del panismo nacional, de una fuerte influencia empresarial y obviamente de la Iglesia Católica, al grado que llegó a tener la visita del Sumo Pontífice, con una candidata del PRI, que es muy importante señalarlo, llegó en una tormenta, en una división de los mismos priistas, ya que fueron desplazados priistas de mucha cepa en los lugares de las regidurías y tuvieron que cederse lugares al Partido Verde en una alianza que aún no acaba de dar a entenderse que tenga resultados muy positivos para el PRI. Una alianza y regidores que el mismo PRI ha rechazado, empezando por el diputado Gutiérrez Chico, presidente del PRI municipal, quien fue desplazado, al igual que por los mismos verdes que han sido desplazados por Beatriz Manrique. Hace unos días, no lo vi personalmente, pero me enteré, vía Twitter hubo un tremendo pleito personal y fuerte entre Alejandro Arias, dirigente del Movimiento Territorial, y el presunto primer regidor de la señora Bárbara. Con esta división interna de un PRI que ha sido desplazado por Bárbara Botello, con el rechazo de la sociedad porque ha dedicado su tiempo a atacar, a golpear, en lugar de proponer. La pregunta es, ¿cómo es posible, o en qué lugar se hicieron las encuestas, o cuál fue la metodología para que pueda estar en igualdad de circunstancias que el candidato del PAN, cuando que la lógica y los hechos nos demuestran que se vislumbra una derrota verdaderamente abismal para el PRI en la ciudad de León, ya que los mismos priistas y verdes quieren evitar que sus regidores, que no son regidores de sus partidos, sino son regidores de los intereses personales de Bárbara Botello y de Beatriz Manrique, lleguen esos regidores, por lo cual están buscando una cruzada de no dar ni un voto ni al PRI ni al Verde en León, a fin de que no lleguen esos regidores. Así las cosas, vemos que las encuestas no coinciden generalmente con la realidad que la lógica nos muestra. Repetimos, tal vez la metodología la desconocemos, tal vez fueron hechas en un lugar distinto. No es lo mismo que haga usted una encuesta en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde seguramente ganará el PRD, a que haga una encuesta en la Universidad Iberoamericana, donde seguramente triunfará el PAN. O no es lo mismo que haga usted la encuesta en la Colonia de las Ilamas, en León, Guanajuato, o en la Colonia del Valle del Campestre. Varía en mucho. O conoce usted una encuesta telefónica en un lugar en que no hay teléfonos, o algo por el estilo. A nivel estatal, el señor Juan Ignacio Torres Landa, quien conocemos hace muchos años y respetamos, nos da otra sorpresa con encuestas en las que nos habla de que como partido político estarían en un empate técnico y que como candidato estaría Juan Ignacio encima del licenciado Miguel Márquez Márquez, cosa que la lógica nos demuestra matemáticamente imposible. Se los voy a poner muy fácil. Al señor Torres Landa lo conocemos, Juan Ignacio Torres García, aunque él usa el apellido paterno, no el materno. Juan Ignacio Torres Landa siempre se le caracterizó por ser muy contumaz, muy difícil de cambiar de opinión, valga la palabra necio, pero con los años hemos visto una transformación en una total soberbia que raya en la demencia. Impuso candidatos de la forma más absurda. Un ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, donde me encuentro en este momento,
Luis Felipe Luna hubiera sido un excelente candidato a presidente municipal y tal vez Luis Gutiérrez a diputado local, pero hace la inversa y mete a un candidato, Luis Gutiérrez, que no permea, y pone a Luis Felipe diputado, con lo cual lleva al PRI a una segura derrota. Celaya, el ingeniero González Uribe, expresidente del PRI estatal, no tiene tablas políticas. Hubiera sido un buen candidato a diputado, pero manda a candidato a presidente municipal, y en la local Alejandro Lara, notario público, que hubiera sido un excelente candidato municipal. En Valle de Santiago, donde José Nieto fue un priista renegado que se fue al PRD y luego renegó y luego se fue al PAN y renegó, es ahora de vuelta candidato del PRI en Valle de Santiago. Sin contar un verdadero desastre en la conformación de regidurías. Así las cosas, si se va a perder en León, Torreslanda, y va a perder en Celaya y en Salamanca por lo menos, es evidente que no se puede ganar el Estado, sin contar los demás municipios. Ahora bien, por si faltara algo, esta semana se llevó a cabo eventos que son verdaderamente dramáticos y fuera de toda sensibilidad política. Todos sabemos que históricamente el Partido Revolucionario Institucional se basa en los obreros y en los campesinos y posteriormente en el sector popular. Estos dos pilares fueron desplazados. El sector obrero no tiene ninguna posición, ni federal ni local. El asunto está en que el licenciado Hugo Varela, dirigente de la CTM, siempre ha sido muy disciplinado, ya que es la norma de la CTM, ha sido muy disciplinado y no protestó ni dijo nada. Pero en el caso campesino se da una tragedia verdaderamente. Juan Ignacio Torreslanda impone como primer diputado plurinominal al empresario Jorge Videgaray Verdad. Un empresario que hace unos años fue operador de las redes de Felipe Calderón, que trabajó en la administración panista como presidente de CIMAPAC, Ayesa-PAL, perdón, disculpen, estoy en Guanajuato, Ayesa-PAL, y que tiene un detalle. Hace años, cuando el conflicto de la salida del licenciado Wintilo Vega, recuerdo que al licenciado Mariano Palacios Alcocer, presidente del PRI, le preguntaron, y yo estaba ahí presente, una reportera le preguntó que cómo veía que el ingeniero Videgaray se iba ahora con Felipe Calderón, y Mariano Palacios contestó refiriéndose a Jorge Videgaray: eso demuestra que no estábamos equivocados, no era el correcto, no era el priista. Ahora, este empresario que trabajó para Felipe Calderón es el coordinador de la campaña priista, pero además será el líder de los diputados priistas en el Congreso. Una ofensa mayor al prismo no puede ser concebida, pero sí, se concibió y se llevó a cabo. Al sector campesino se le niega la entrada en la lista de diputados plurinominales, tajantemente. Se toma el partido por parte de los campesinos, el PRI estatal, al grado que el dirigente nacional, el diputado federal y presunto senador Gerardo Sánchez García, señala la ilegitimidad de la actual dirigencia priista y ayer definitivamente convoca a no votar por Torreslanda de parte de los campesinos. Pero por si esto fuera poco, en esta feria de locuras, Juan Ignacio Torreslanda declara ayer que no necesita a los campesinos de la CNC. Es impensable, salvo su mejor opinión, amigos que nos ven en YouTube, que un candidato del PRI rechace, humille, desprecie a los campesinos. Ante este escenario de hechos, no de presunciones, todos hechos comprobados, la pregunta objetiva, fría, buscando la verdad, sin apasionamientos, ni simpatías, ni antipatías, es: con estos hechos, ¿cómo puede pensarse que una encuesta nos venga a decir que Juan Ignacio Torres García sea alguien que tenga empate con Miguel Márquez? Cuando que Miguel Márquez tiene un partido que pudo cerrar heridas, un partido que no tiene conflicto en ningún municipio con sus candidatos, un candidato que se ha distinguido por propuestas y que no ha tenido conflicto mayor con la sociedad, que incluso vemos la diferencia de un Miguel Márquez que, teniendo las preferencias, trabaja como si no fuera el primero, y un Torreslanda que, llevando los números en contra, trabaja como si fuera a ganar. Esto no se puede explicar, y si las explicaciones fueran, sería qué intereses económicos o de poder pudieron haber existido a fin de que Torreslanda prefiriera
a Jorge Videgaray un voto, echándose en contra a decenas o cientos de miles de votos de los campesinos guanajuatenses y de paso ofendiendo a los campesinos de México. Que en un escenario más grave podría llevar a esto: si el PRI pierde en Guanajuato por una cantidad de 200,000 votos, no pasa a mayores. Pero si la debacle llegara a más de 600,000 votos, podría poner en jaque al mismo Enrique Peña Nieto, a quien la preferencia sigue mostrando como el virtual presidente de la nación. Así las cosas, tratamos de dilucidar la verdad basada en hechos, no en preferencias, porque simple y sencillamente en política también se pueden aplicar las matemáticas. 2 y 2 son 4 aquí y en cualquier lugar. Y si el PRI con Torres Landa pierde León, pierde Celaya y pierde Salamanca, sin contar los demás, no puede ganar ni remotamente la gubernatura del estado. Y dadas las circunstancias, es absurdo pensar que la señora Botello, con un PRI que la rechaza, si su mismo partido la rechaza, si va en contra de la ideología leonesa, que es conservadora, tranquila, de perfil empresarial, de familias muy concretas y tradicionales, ¿cómo pues puede pensarse en venir a insultar la inteligencia? Repito, tal vez las encuestas, no conozco la metodología, tal vez son sectoriales, tal vez fue por teléfono, tal vez fue en un lugar en que habitan únicamente priistas, no se sabe. Pero los hechos aquí planteados no nos dejan más que esta realidad. Por lo cual, yo, sin ser periodista, sin ser comunicador, como una persona que se le ocurrió utilizar las redes sociales para que los ciudadanos tengamos esos canales que gracias a Dios existen por medio del internet, los convoco a un solo punto: votar muy seriamente, muy reflexivamente, a votar no por partidos políticos, por personas. Un ejemplo que les pongo: en el pasado debate presidencial, la gente de Josefina decía que había ganado ella, la gente de Enrique que había ganado Enrique, y así sucesivamente. Yo pienso que quien ganó fue el que ganó para usted o para mí o para cualquier mexicano. Cada mexicano tiene que haber visto el debate presidencial y decidir: este me convence y ese ganó para mí y voy a votar en consecuencia. No ganó el que diga un medio de comunicación, ni el que diga un partido político, ni el que digan los spots pagados en medios de comunicación de los respectivos candidatos. Pensemos ese voto. Ya no votemos en cascada por un partido, votemos por la persona, veamos su trayectoria, veamos su vida personal. Me dicen que la vida personal, que la vida es privada. No, la vida privada, ¿sabe de quién es privada? De usted y mía. La de los ciudadanos que no afectamos con nuestra vida privada a la vida pública. Si una persona tiene un problema grave de alcohol, perjudica a su familia. Pero si esa persona con alcohol, por poner un ejemplo, es presidente municipal o presidente de la república, afecta a toda la nación. O sea, la vida privada es sagrada en la gente que no tiene vida pública. Y la gente con vida pública no puede ser sagrada porque sus defectos, si fracasó como padre, como familia, como negociante, si no tiene solvencia moral, pues tampoco lo tendrá como gobernante o como administrador. Creo que es de una lógica aplastante, aunque ya me han dicho que aquí pareciera ser que estamos en donde el sentido común ha dejado de existir y donde vamos con la ilógica y no con la lógica. Así las cosas, convocando a la lógica, a la reflexión, únicamente les digo que lo que importa es que los mexicanos permanezcamos unidos, en amor como mexicanos que somos, en un solo barco, y que los intereses de los políticos, no de los mexicanos, que los intereses de los partidos políticos o de los empresarios, que no de los mexicanos, no nos dividan a los mexicanos. Y que sí tengamos mucha conciencia en votar por aquellas personas, porque cuando nos equivocamos sufrimos 3 o 6 o 12 o muchos años más. Muchas gracias y hasta la próxima.